14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres. Un espacio para celebrar el bicentenario de la independencia de los pueblos libres y homenajear al héroe nacional Andrés Guacurarí Artigas. Facultad de Humanidades, Posadas. 4 paneles temáticos con 16 disertantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay, con la presencia de Hernán Brienza, Gabriel Di Meglio, Ana Ribeiro, Alfredo Puenitz, Pacho O'Donnell, Pablo Camogli y el cierre a cargo de Ricardo Forster. Jornadas de los Pueblos Libres. Organizan Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ministerio de Cultura de la Nación y Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, gracias Pablo, gracias a todos los que han trabajado en este encuentro, a la gente que ha venido, a los historiadores que nos enseñan cada día. Bueno, cuando me presentaban decían yo soy periodista o trabajador de prensa, como nos gusta decir más a algunos, porque tiene que ver con trabajar desde el movimiento de los trabajadores y no desde una profesión liberal. Trabajador de prensa es el cameraman, es el operador de radio, es el periodista. Entonces nosotros trabajamos más como trabajadores de prensa. Y desde ese lugar, desde hace tiempo estoy trabajando con la divulgación de estos temas. Más allá de que mi padre nació en Santo Tomé, igual que Andresito, igual que Francisco City, y me interesaba mucho toda esta cuestión de la cultura guaraní, me parecía que había un rescate de valores muy importante que hacer en lo que es Andresito y lo que es Artigas, ¿no? Así fui con esta cuestión de tratar de divulgar para los medios, de llevarlo a la radio, a los diarios, que no es un tema fácil. Imagínense que tenemos a Tinelli, su romance, se empezó de vuelta a Videomatch, entonces meter estos temas cuesta un poco a veces, pero yo creo que cuando la gente, los jóvenes sobre todo, lo toman, encuentran en esta gente tipos rebeldes, tipos con valores, con una ética fundamental, y de eso es lo que tenemos que trabajar. En Santa Fe, por ejemplo, ha nacido como provincia a partir de lo que es el artiguismo. Santa Fe desde 1810, lo que pasó en toda la provincia significaba que en lugar de depender de la colonia, dependía de Buenos Aires y tenía un teniente gobernador que iba con un criterio más recaudador que otra cuestión. Esta situación hacía que algunos sectores le incomodaban mucho, ¿no? Entonces pasa lo que veníamos hablando ayer también, de hasta dónde aparece el federalismo, dónde es el artiguismo y cuáles son las alianzas que se van ocurriendo. Cuando el 24 de marzo de 1815 se cansan los santafesinos de tener un teniente gobernador recaudador, que era Eustaquio Díaz Vélez, bueno, lo echan y nombran a un estanciero muy adinerado, Francisco Candioti, como gobernador, y el cabildo también. Pero era, imagínense, para tener en cuenta, era llamado el príncipe de los gauchos. Algo raro, porque nunca he visto príncipes de los gauchos, pero bueno, sería el poder económico que tenía, las estancias que tenía el ganado. Si uno se piensa en que este era el representante federal en Santa Fe, un príncipe del artiguismo, uno no le cierran mucho las cuestiones, ¿no? Y entonces ahí aparece cuál era el criterio, cuál era la idea que tenía algunos sectores económicos que tenían que ver con los grandes hacendados. Era sacarse la tutela de Buenos Aires y arreglar, bueno, con Artigas, que hace de ese lado. Pero no les hacía falta repartir tierra a ellos, no estaban en esa idea, no les interesaba mucho repartir tierras, ni liberar esclavos, ni tener gobiernos donde se trabajara por cabildo, se trabajara en forma más igualitaria. Entonces ahí empieza dura muy poco tiempo, como decía Cantero hoy, estas ligas federales, porque empiezan a aparecer estos intereses sectoriales. Todo esto, lo digo, en Santa Fe casi ni se habla. No sé ahora con Delcel, si llega al gobierno, si dará un giro revisionista, pero no creo, está en otros temas. Pero bueno,
esta cuestión hace que pronto empezaran a pensar que era más económicamente más redituable negociar con Buenos Aires, arreglar con Buenos Aires. No estaban dispuestos a hacer una revolución social, ni sobre todo la clase dominante, que son los cabildantes, que son los que, en fin, los que van a determinar la política. Eso no quiere decir que la gente, los gauchos, después las comunidades originarias, no siguieran, como siguieron a Andresito y como siguieron a Artigas. Pero en Santa Fe era un panorama bastante complicado. Más allá, pensamos que en febrero de 1820, en la batalla de Cepeda, Ramírez y Estanislao López vencen al gobierno porteño y era el momento de imponer el federalismo. Pero a los pocos días hay un tratado de Pilar donde, entre otras cosas, si bien si llega a la paz y no quieren desangrar más la región, ¿qué pasa? En ese tratado no aparece el apoyo a Artigas para combatir contra los portugueses. Por eso Artigas se siente traicionado por Ramírez y por López. Sobre todo por Ramírez, que era más cercano. López siempre fue más independiente. Pero en las provincias, cuando uno pregunta quién es el caudillo de la provincia, el caudillo histórico, en Entre Ríos aparece Ramírez y en Santa Fe López. No se habla de Artigas. En la provincia de Santa Fe hay una sola escuela que se llama Artigas. Y que está la directora que hace 3 años empezó ahí, era uruguaya. Se sospecha que era ella la que puso el nombre y no el fuerte acercamiento que tenían con el artiguismo, ¿no? Pero bueno, no hay ahora hace poco tiempo se ha armado un centro de estudios Pueblos Libres de Rosario, que funciona en una casa, en un centro enterriano, que para Pío se llama Pancho Ramírez, el centro enterriano, así que en cualquier momento va a haber trompada, pero bueno, es el debate que enriquece, ¿no? A veces. Pero hay gente suelta, historiadores, políticos, estudiantes, que veían con agrado la imagen de Artigas y que, bueno, como no había algo que los llamase y que lo convocase, estaban estudiando o escribiendo, pero faltaba algo que fuera más concentrador. La idea es esa. Inclusive la otra, se ha empezado a hablar con los sindicatos de docentes privados y de ANSAFE, que es la provincial, para llevar toda esta información y trabajarla con los maestros, con los docentes y con los estudiantes también de historia y los estudiantes de pedagogía. Pero es como dice Camilo, una batalla cultural muy, muy grande, muy dura, pero me parece que es importante trabajarla. Hay 2 personajes que tienen que ver con los pueblos originarios, que tuvieron que ver con la lucha de Andresito, que tuvieron... Encima le sacaron la foto. Bueno, hay 2 personajes que son muy interesantes y que tuvieron mucho peso en la provincia y que no aparecen en la historia en la historia de la provincia, ¿no? A pesar de que bueno, Santa Fe tiene un gobierno que no es el de la nación, es un gobierno supuestamente socialista en un nuevo concepto que hay allá. Bueno, pero cuando se los llama para participar en esto, están un poco más alejados todavía. Estamos hablando de 2 personajes que tienen que ver, decíamos, con esta historia, que uno es Pedro Campbell, que muchos lo habrán sentido nombrar, que le estamos pidiendo a Camilo que haga un documental. Yo creo que tenemos al personaje. Ese. Bueno, Pedro Campbell es uno de estos personajes de la historia que en pocos años ha marcado la zona donde estuvo, ¿no? Él como Francisco Javier City, que también lo nombró antes Daniel, y que también queríamos charlar brevemente, porque ya esto tiene que ver más con la historia y yo soy periodista. Yo más que nada vine a hacer notas, te aviso, pero bueno, se me fue la mano y terminé acá. Bueno, Pedro Campbell, como el señor, pero no se parece, un rubio, grandote, colorado, irlandés, que llegó con las invasiones inglesas, vino dentro de la tropa británica, y que tuvo la cosa rara de pelear contra un Ángel Ubac, si es así, en francés, que era un corsario que estaba a favor
bueno, que tenía un contrato para defender al virreinato, ¿no? Se enfrentaron en las invasiones y después Pedro Campbell se queda en el país, se viene al litoral, se dedica a las curtiembres, se dedica a los duelos a cuchillo también, una actividad muy común en esa época. Hay varias historias de duelos en que él ganaba, pero dejaba que se fuera el que había perdido, el derrotado lo dejaba que se fuera. Y un tipo que sumó a lo que sabía de navegación como marino, lo que aprendió como gaucho, junto con los originarios, con lo que era el caballo también. Decíamos que comienza enfrentándose al virreinato, después consigue participar en la misma flota que defiende al Río de la Plata y que ataca a Montevideo, y ahí pelea junto a Huaca, ¿no? Después, con el tiempo, se van a enfrentar. Una historia de idas y vueltas que daría para una novela, inclusive. Bueno, ¿qué hace Pedro Campbell? Imagínense la imagen de un señor irlandés acorrentinado, colorado, rojo y encima artiguista, al mando de una flota de un comandante guaraní, moreno, petizo y fuerte, ¿no? Y una flota de marinos que tenían que ver con gauchos en Chiripá y guaraníes. Una cosa bastante particular. Y es más, porque Campbell lo que hace es retoma lo que era la estrategia de las montoneras, lo que era la estrategia de la lucha de los guaraníes, de la lucha de Artigas, en el agua, en el barco, con su flota que patrullaba el Paraná y el Uruguay, impedía, por ejemplo, que Paraguay le enviara mercaderías y lo abasteciera a Buenos Aires, cosa que llegó a desabastecer a Buenos Aires en algún momento. Y utilizaba como técnica el abordaje, porque ahí sí, el gaucho y el guaraní, con sus cuchillos, con sus lanzas, tomaban a la tropa rival. Y era el terror en su momento, esta destreza que tenía Pedro Campbell. Y Pedro Campbell lo tomamos como que no existe en Rosario ninguna calle. Nosotros trabajamos en la Radio Universidad de Rosario, que está sobre la calle Justo José Cleto de Urquiza, como le decíamos nosotros, ¿no? Entre Balcarce, que es otro personaje que tuvo la idea de quemar a Rosario después que Campbell lo venció una vez, y la otra calle es Moreno. Entonces decimos pasando Moreno, para no decir todo el resto. Pero que tiene que ver lo de las calles también con la memoria, ¿no? ¿Quiénes son estos tipos? Campbell defiende la ciudad de Santa Fe, defiende la ciudad de Rosario en 2 combates, en 1818, utilizando esta técnica que siempre toma de los guaraníes, de los gauchos, del abordaje. Iban en barcos pequeños, en lanchones, que aparecían por todos lados, se subían a los barcos de la flota porteña, y finalmente, siempre fiel. No es muy fácil encontrar artiguistas que terminen fieles, ¿no? Porque muchos, por diversas situaciones, por diversas políticas o intereses o extracciones sociales, por ahí lo dejaron Artigas, ¿no? Pero él sigue con Artigas, es vencido con Artigas y termina también viviendo en Paraguay. Un personaje de esos que por ahí no se habla demasiado. Sí, en Uruguay, porque después con el tiempo lo llevan al Panteón de la Marina, ¿no? Con los honores de prócer uruguayo. O sea que irlandés, colorado, correntino, artiguista y uruguayo. Es el patrio grande, el solo. Bueno, el otro... No sé, porque esos son los que se roban. Pero bueno, la otra persona rápidamente, Francisco, entonces decíamos Javier Citi, que había nacido en Santo Tomé, que fue un compañero de Andresito en 1816, en 1814, ya era un comandante de la tropa guaraní, y que peleó junto a él, y que estuvo en la toma de Corrientes, sí, la invasión que recuperó lo que había sido robado antes en Corrientes, y se destaca también como jefe militar. Y acá vemos una historia diferente a Campbell. Él, cuando Ramírez, después de Cepeda, como decíamos hoy, traiciona a Artigas, Campbell sigue con Artigas, City pasa con el tiempo a pasar al lado de Ramírez.
Pero también tiene que ver con esto que decía antes Cantero, ¿no? Porque con el tiempo, y también ve que Ramírez le pide a City que lleve su ejército para tomar Santa Fe, ahí en un gesto noble decide no participar. Y a pesar de que se había cambiado de bando, deja ese bando y se va al Brasil. Termina con el cargo militar, como decía antes él, y después empieza a luchar por Uruguay, hasta que Uruguay, del Tratado de Paz del 26, la zona, no de Uruguay, la zona de las Misiones Orientales queda en Brasil. O sea que una persona, uno, como decíamos ayer, es traidor, no es traidor. Por ahí lo que él quería era preservar que sobreviviera esa comunidad guaraní, preservarla en la zona, entonces se quedaba donde, aunque vinieran otros a invadir, y defendía digamos, lo que era la historia, lo que era la cultura de ese pueblo guaraní, más allá de quien estuviera. Entonces uno dice, bueno, es un traidor o se quedó para tratar de defender lo mínimo. Lo mismo dicen de Ramírez y de López, se dice, ¿no? Muchos estudiosos, sobre todo de los que no son artiguistas, dicen, no, Ramírez y López lo que quisieron era preservar los territorios, no meterse en una guerra contra Buenos Aires y asegurarse esas provincias, sus haciendas también de paso, y no le importaba qué pasara con Portugal y la banda oriental. Bueno, para ir terminando, ¿en 3? No, ya está. Bueno, no, para ir terminando, me parece que hoy empezamos hablando de Machón, y Machón, cuando se inauguraron el famoso monumento correntino, que realmente es impresionante, porque está la firmeza del hierro en movimiento, lo cual le da un dinamismo extraordinario, a pesar de que es hierro y está fundido y está un fuerte, tiene dinamismo, tiene fuerza. En un momento del acto de inauguración, estaba Machón sentado en un banco. Yo tuve la suerte de ir porque gracias a un gran artiguista correntino que es Arnaldo Gómez, que es su padre, que en 2006 estaba molestando a la oligarquía correntina con el monumento, y después encima aparece el hijo y molesta con la película. Muy molesto los Gómez. Bueno, ¿qué dice Machón? Machón dice que es un historiador, que ha trabajado más casi con documentos. O sea, que no hizo una interpretación de la historia, sino que fue a Brasil, fue a España. Y estaba él con su bastón, yo digo que es una lanza, era su bastón, porque lo empuñaba con la fuerza de una lanza, a pesar de que era un hombre grande. Para que los conocen, yo cuando lo vi dije, este es Charly García cuando sea grande, porque tiene una impronta, una fuerza así como Charly, pero con un poco de seriedad. A pesar de todo su trabajo de seriedad, de documentalista, dice en un momento, lo tenemos grabado, para mí, dice, Andresito está en la laguna, está todavía trabajando con su gente, vigilando a su gente. Y bueno, y Andresito no está en la laguna, pero apareció en Corrientes, apareció en Posadas. Y esas cosas a mí como periodista me decían, acá pasa algo. Acá no sé si no lo vamos a encontrar a Andresito, pero a mí me parece que hemos encontrado a la tropa de Andresito. Hay gente que son lugartenientes de Andresito y que están vivos y que están laburando. Algunos son historiadores, otros son directores de cine, hay profesores, está este grupo Vallese de cultura, están los chicos que hacen unos murales impresionantes, hay músicos, hay literatos, hay gente que por algo ha retomado esta historia de Andresito, que tiene que ver con la historia no solo del prócer o del imaginario del gran indio, no por una cultura indigenista, sino tiene que ver con los valores. Y también esta función, este laburo que tiene que ver con la prensa. Hace poco consulté a algunos periodistas, algunos historiadores sobre por qué molestaba tanto la cuestión de los pueblos libres a Buenos Aires, ¿no? Una pregunta de periodista, para que nos contaran. Y bueno, y por ejemplo, un oriental, vamos a decir, de la banda oriental, que es un licenciado en filosofía, Leonardo Rodríguez Maglio, de Piriápolis. El tipo se recibe la licenciatura en filosofía con un libro sobre la filosofía de Artigas. Imagínense la cara de los docentes de filosofía cuando fue con semejante cosa, ¿no?
Y lo que él destaca ahí es que más allá de las actitudes que tenía como militar, como prócer, si queremos decirlo, como líder, había algo que era muy importante y lo que más molestaba a Buenos Aires era el concepto, las cuestiones que tenían que ver con la ética, que tenían que ver con la libertad, con la vida en comunidad. Él habla de la escuela del fervor patrio, la escuela donde a los chicos se les dice que es la patria, que es el lugar donde ellos están y donde están con otros, y que desde donde ahí pueden llegar a crecer. Un sistema de educación que si bien no tenía reglamentos ni nada, hacía hincapié en eso, ¿no? O en la pública felicidad. Hablaba que no había felicidad si no era pública. Un concepto filosófico. Lo que todos decimos, si alguna vez leyó a Platón, si leyó a los filósofos griegos o a los alemanes, evidentemente a algún lado le llegaba. Pero lo importante era lo original. Por eso se llama una filosofía popular, que él retoma y a lo que le agrega el conocimiento de los pueblos originarios con los que él convivió y con el gaucho, que era el hombre suelto, el tipo que andaba suelto, libre. Bueno, de alguna forma esa filosofía no tenía nada que ver con la cuestión del consumo, que no tenía que ver con acaparar, no tenía que ver con la nobleza, no tenía que ver con un monopolio para unos pocos, esa protección que hacía desde su cargo de protector. Esos valores filosóficos eran lo que más chocaban contra lo que era Buenos Aires o lo que significaba Buenos Aires y también las clases dominantes del interior. Bueno, y por eso yo creo que los lugartenientes, la mayoría que están acá, pasan a ser lugartenientes también, de Andresito y de Artigas, están. Y por eso esta fecha no tiene que ser solo efemérides, no tiene que ser solo recuerdos, no tiene que ser solo agregar datos a la historia, sino que me parece que tomen vida. Hay un correntino que vive en Rosario, que ha escrito un libro donde hermana como primo a Andresito y San Martín, porque supuestamente nació en el mismo año y a 300 kilómetros, Torres, Julio César Torres, creo que era el nombre, no me acuerdo, que dice que está aprobado, el ejército guaraní era tan pobre que cuando uno caía y quedaba la lanza, el que venía atrás no tenía lanza, y tomaba y peleaba con esa. Estaba esperando que hubiera una lanza de su compañero o del vencido para seguir peleando. Y me parece que lo que nosotros tenemos acá es una lanza que tiene que ver con que conocemos a estos personajes, conocemos su mensaje, su filosofía, y bueno, y hay que retomar esto. Yo no creo que el proyecto artiguista esté vencido, ni que los pueblos libres esté vencido. Hay un amigo que dice, no estamos retrocediendo, estamos tomando carrera, ¿no? Y me parece que esa tiene que ser la cuestión de ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos formamos? Bueno, para vivir mejor y cambiar un poco las cosas que son tan injustas, ¿no? Bueno, nada. 14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres.